recuperando para el país transitoriamente este territorio. No se derramó una sola gota de sangre, señala el narrador. Quien relata estas escenas es un civil que, como muchos, se enroló posteriormente para revertir una injusticia cometida por el gobierno de Leguía, que suscribió el Tratado de Salomón Lozano, por el cual Perú cedió a Colombia dos bloques territoriales, el espacio interfluvial comprendido entre el Putumayo y el Caquetá, y el trapecio amazónico donde se encuentra Leticia. Es un protagonista directo de estos hechos y se llama Pablo Carmelo Montalbán, autor del libro El rescate de Leticia, que hoy su hijo Fernando me ha pedido presentar en esta segunda edición que llega 37 años después de la primera. García Márquez, en su libro Vivir para contarlo, se refiere a la toma de Leticia en su particular estilo humorístico. Atribuye la razón de este suceso a una disputa de faldas. No recuerdo con exactitud los detalles del relato, pero creo que un colombiano, tal vez un sargento, le habría quitado la novia a su par peruano y este, quitado hasta más no poder, decidió tomar la población por las armas. Aunque es verdad que muchos actos calificados de patrióticos tienen a veces explicaciones por demás pedestres y prosaicas, esta vez, contradiciendo al ilustre escritor, debo decir que no fue esta la justificación de la historia que narra Montalbán. La recaptura de Leticia por parte de un contingente de civiles peruanos debe ser analizado en el contexto de la controversia fronteriza entre Colombia y Perú. Tal vez de no haber sido por la existencia en el área de disputa de goma silvestre, aludida de manera general como caucho, nunca se hubiera desencadenado el conflicto armado entre ambos países. Pero esto es apenas una hipótesis. La obra de Montalbán no es una novela, tampoco es un diario, es un relato de alguien que vivió los hechos y los narra con lucidez y espíritu crítico. Si bien incluye anécdotas, el texto no es un simple anecdotario. Aunque el autor aparece en algunos pasajes, no es un relato que lo tenga a él como personaje principal. Si tengo que ubicar al personaje, el protagonista, debo decir que es el grupo de 57 personas que tomaron Leticia y las que más tarde se alistaron voluntariamente para defender la recuperación. Dentro de este conjunto destaca un grupo del cual el autor es parte, que él califica con humor como Estado Mayor. Lo integran personas que comparten amistad y también complicidad, cuando juegan bromas o burlan el absurdo y sofocante orden establecido por clases de oficiales que confunden la disciplina con los gritos y la autoridad con los insultos. Destaco en el libro de correcta escritura, su capacidad de transmitir la sinceridad de espíritu de quienes embarcaron en el intento de recuperar definitivamente para el Perú un territorio cedido por la estupidez de un gobierno. El texto comunica altruismo, desinterés, amor al suelo de los padres, es decir, a la patria. Pero es a la vez un libro tremendamente crítico contra los patriotas de fanfarria que se pavonean en las paradas militares, de quienes antes como ahora no encuentran contradictorio llevarse la mano al pecho y cantar con fervor aparente el himno nacional, mirando la bandera con ojos enternecidos, al tiempo que desprecian a connacionales que no consideran de primera categoría y se apropian del patrimonio nacional que debería servir para mejorar la educación, la salud y el bienestar de todos. Creo que este es el principal valor del libro de Montalbán, porque pone el dedo en la llaga de males recurrentes en el país que se expresan de manera cotidiana y, lo que es más grave, incluyen momentos de crisis donde más que nunca se necesitaría de honestidad y decisión como requisitos básicos para lograr la unión en pos de una meta compartida. Me refiero a casos de agresión externa, como fue la guerra con Chile, con la que el propio Montalbán establece comparaciones que se resumen en improvisación, corrupción, irresponsabilidad de oficiales, abandono por parte de autoridades y cobardía.
Si aún viviera Montalbán, establecería otras comparaciones actuales, por ejemplo, con el comportamiento de autoridades durante el conflicto del Cenepa o de los desastres naturales que han causado tantas tragedias en el país. Montalbán se refiere a superiores, clases y oficiales que le pegan a sus subordinados, a balas que no revientan durante un ejercicio porque estaban pasadas. ¿Qué tal si con esa munición hubiéramos entrado en combate? Dice. A carencias básicas de uniforme. Dábamos la impresión de haber sido sorprendidos y que hubiéramos acudido a las trincheras a medio vestido. Armamentos de malas condiciones, cartucheras por deshacerse, la munición en el morral del servicio del comedor, las bayonetas sujetas al cinturón con pedazos de cordel, a oficiales que se emborrachan y a 4 aviadores que con sus respectivas máquinas abandonaron el escenario del conflicto para ir inquietos porque uno de los pilotos iba a contraer matrimonio y todos los compañeros de armas quisieron estar presentes en la ceremonia. En la escena nacional, un hecho vital terminó por decidir el curso del enfrentamiento: el asesinato de Sánchez Cerro, cuando pasaba revista a 20.000 soldados que debían incrementar las tropas peruanas en Loreto. En fin, es una larga sucesión de despropósitos que no podían conducir a otro desenlace diferente del que tuvo el punto final de la presencia peruana en Leticia y el abandono de su reclamo. Quiero ahora hacer un análisis personal para explicar los hechos y las razones de este conflicto fronterizo, y para esto debo remontarme algunas décadas anteriores. Corre el siglo XIX y mientras en Europa se afianza la revolución industrial que se había iniciado durante la centuria anterior y el capitalismo como sistema económico, en América del Sur, países que recién nacen comienzan a vivir su vida independiente y tratan de consolidar sus fronteras sobre la base de jurisdicciones heredadas de su anterior condición colonial y en algunos casos también de la ocupación de hechos de diversos espacios territoriales, sea porque los consideraban como propios o porque al ser accesibles intentaron hacerlo parte de su patrimonio. Es en ese contexto del industrialismo que el caucho, la goma silvestre, para ser más exacto, cobra importancia. La industria de la bicicleta y del automóvil disparan una demanda feroz de goma silvestre, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Una de las regiones importantes de extracción de goma silvestre fue el espacio interfluvial comprendido entre la margen izquierda del Putumayo y hacia el norte, la derecha del Caquetá, es decir, uno de los dos bloques a los que me he referido, entregados por Perú a Colombia mediante el Tratado Salomón-Lozada. El río Putumayo se forma en la frontera colombo-ecuatoriana, en el nudo de los Pasos. En su recorrido hacia el sureste, el Putumayo marca primero la frontera con Ecuador, con Colombia, y luego la de este país con Perú, antes de entrar al Brasil, donde se lo conoce como Izá. Por su parte, el río Caquetá nace en el departamento del Cauca, en Colombia, y atraviesa en su recorrido también hacia el sureste los departamentos de Putumayo y Caquetá, antes de entrar a Brasil con el nombre de Yapurá. Me he detenido en esta consideración no por un afán de preciosismo geográfico, sino por tratar de enmarcar el problema de frontera que está implícito en el libro que hoy me he invitado a presentar. Ambos ríos nacen en Colombia, y mientras el Putumayo sirve de límite entre ese país con Ecuador y luego con Perú, el segundo nace en las regiones altoandinas de Colombia y discurre enteramente en territorio de ese país. Puedo completar la hipótesis que antes esbocé, diciendo que de no haber existido bombas silvestres en la zona interfluvial comprendida entre el Putumayo y el Caquetá, Perú no hubiera reclamado ese territorio como propio y Colombia lo hubiese ocupado de manera natural sin conflicto
conflicto dada su conexión fluvial con el resto del país. Para Perú, el Putumayo es aún hoy día una especie de extramuros del país. De Iquitos al Estrecho, capital de la recién creada provincia de Putumayo, se llega actualmente en un viaje por río que demanda entre 15 y 20 días. Esta condición del Putumayo de río marginal respecto al Perú explica por qué los colombianos llegaron antes a la zona para explotar la goma silvestre, por existir vías fluviales que desmitían el interior de su país. De hecho, los dos centros bomberos importantes que llegó a tener la Peruvian Amazon Company, empresa cuyo fundador y gerente fue Julio César Arana, son de aparición tardía respecto a la presencia colombiana. Uno de dichos centros, La Chorrera, en el Igaraparaná, estaba en manos del gauchero colombiano Benjamín Larrañaga. Allí Arana recién interviene a partir de 1901, año en que se establece una sociedad con el dicho colombiano. 4 años más tarde la empresa queda enteramente en manos de Arana, ya que a raíz de la muerte de Larrañaga, él le compra a su hijo sus acciones. El otro centro, El Encanto, en el Cara-Paraná, fue hasta 1903, según relata el comerciante colombiano Joaquín Rocha en su memorándum de viaje. Este centro estaba en manos de connacionales de Rocha, o sea, de colombianos. Recién a partir de 1904 aparece Miguel Loaiza como gerente de este establecimiento perteneciente a la Peruvian Amazon Company. Las disputas que se presentaron nada tenían que ver con razones patrióticas, y si caucheros de ambos países defendieron su presencia en ese territorio, fue con un afán de lucro personal de explotar un recurso valioso como la goma silvestre que por entonces llenaba los ojos de ambición y los bolsillos de dinero. La prueba está en que ni Colombia ni Perú recurrieron al argumento de la soberanía nacional, mientras las sociedades entre ciudadanos de uno y otro país marcharon bien y solo reventaron cuando Arana quiso tener exclusividad sobre la zona. Incluso así hubo colombianos trabajando para la empresa de Arana. El caso más notable es el de Víctor Macedo, que fue gerente nada menos que de La Chorrera, el principal centro que tenía la Peruvian Amazon Company en el Igaraparaná. En un nivel aún más importante es la sociedad que hizo Arana con Rafael Reyes, que llegó a ser presidente de Colombia entre 1904 y 1909. No obstante, si bien todo lo dicho es válido para la zona interfluvial comprendida entre el Putumayo y el Caquetá, no lo es para la del trapecio amazónico y de ese centro poblado creado por una fundación oficial y por el cariño de la gente. Me refiero a Leticia. Haré ahora el mismo ejercicio de descripción geográfica que realicé en el caso anterior para ubicar en el espacio al Putumayo y el Caquetá. Desde un punto de vista estrictamente formal, el trapecio amazónico parece ser producto de un mal dibujante del mapa de Colombia. Es un apéndice extraño que se descuelga hacia el sur desde una de las esquinas de su territorio. Es una especie de embudo en la que la injerencia del dicho popular, la parte ancha perjudica al contrario, es decir, a Perú. Para ubicarnos en el espacio, el trapecio amazónico tiene un pequeño, su lado más pequeño, en la orilla derecha del Putumayo, en territorio que hasta la firma del Tratado Salomón Lozano era indiscutiblemente peruano, desde donde proyecta sus lados divergentes hasta encontrar la margen izquierda del Amazonas, donde está Leticia. Es una clarísima intromisión en un territorio que no estaba en disputa entre las partes y que Colombia no sentía como suyo, ya que reconocía la margen derecha del Putumayo como peruano y con mayor razón el espacio interfluvial entre este río y el Amazonas. Las razones que llevaron al presidente Leguía a ceder el territorio del trapecio de más de 11.000 kilómetros cuadrados siguen siendo un misterio. Traición a la patria, señalan algunos. Sí, pero ¿a cambio de qué? Porque sin interés personal de por medio, sin ganancia individual, no existe
hipótesis. ¿Qué sabía y sus ministros acerca de esa porción del territorio nacional y de sus pobladores? La desaprehensión con que los políticos, y no me refiero solo a los del gobierno central, sino también a los que tenemos más cerca, con que miran el patrimonio natural y social de la nación es total, como lo vemos a diario. Que algunas empresas destruyan y contaminen el medio ambiente, saquen los recursos naturales y afecten la salud y las fuentes de trabajo y riqueza de sus pobladores es algo que nos golpea diariamente, pero que muchos políticos califican como desarrollo. No obstante, en estos casos la corrupción, con el afán de enriquecimiento indebido, ofrece una explicación, si bien no una justificación para el comportamiento de dicho político. Pero ¿cuál es la explicación en el caso de cesión del trapecio amazónico? La acción cívica llevada a cabo por un grupo de ciudadanos, mayormente loretanos, fue para rescatar a Leticia y el trapecio amazónico, no el espacio interfluvial comprendido entre el Putumayo y el Caquetá. Esto último creo que se debió a dos razones fundamentales: que nunca fue sentido como propio porque su comunicación era con Colombia y no con el Perú, y porque a partir de 1915 el caucho, que era el producto que ambicionaban cocheros como Arana y otros, dejó de ser importante por la caída de su precio en el mercado internacional. El Tratado Salomón Lozano se firmó en 1922, cuando el caucho no valía nada. El beneficio para Colombia de apropiarse del trapecio amazónico es clarísimo, porque este le ha permitido tener acceso directo al Amazonas, es decir, convertirse en país ribereño de este río. Sin embargo, Colombia era consciente de que este territorio no le pertenecía, porque, repito, la soberanía sobre la margen derecha del Putumayo no estaba en discusión. Y esto debe haberlo recordado Colombia a lo largo del conflicto generado por la recaptura de Leticia. Durante los 290 días que duró la presencia peruana en Leticia, Colombia no hizo ningún intento por recuperar este poblado, despolgado de su territorio por las dificultades que enfrentaba la empresa. Para hacerlo, solo hubiera tenido dos alternativas: desplazar tropas atravesando el monte desde el Putumayo para llegar en malas condiciones a Leticia, o hacerlo por la vía fluvial, descendiendo el Putumayo, cruzando territorio brasileño hasta su desembocadura en el Amazonas y desde allí remontando el río hasta Leticia. Ninguna de las dos vías le ofrecía a Colombia posibilidades de éxito por la dificultad de dar apoyo logístico a sus tropas. Por esto planteó el combate en otro escenario, el río Putumayo, donde el Perú tenía muy pocas fortalezas a causa de dificultades de conexión con esta cuenca. Mientras que Colombia tenía una fuerte presencia por el avance colonizador, político y militar desarrollado desde su zona andina. Los ataques en el Putumayo causaron la destrucción de propiedades peruanas establecidos en la cuenca y originaron el traslado hacia el Napo y el apillaco de población indígena por parte de patrones caucheros como Miguel Loaiza, que había llevado allí para utilizarlo como mano de obra en sus fundos. Pero esta es otra historia a la que no me voy a referir ahora. Termino destacando las virtudes de este libro por estar bien escrito y sobre todo por abordar con espíritu crítico uno de los tantos episodios vergonzosos de la historia nacional. Muchísimas gracias, Alberto. Y para terminar, debo agradecer la asistencia de todos ustedes e invitarlos a degustar un catering que está ahí abajo y comunicarles también que el libro está a su disposición. Muchísimas gracias.